This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te des la escuela. Damas y caballeros, gracias, thank you, gracias. Hola, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado a todos los temas que son de interés al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. En este episodio, nuestra anfitriona Carmen Bollosa recibe en su casa a Laura Restrepo, politóloga colombiana que se dedicó al periodismo y después incursionó en la literatura. Luego Patricio Lersundi visita a Baltasar Garzón, el juez que logró hacer la detención del dictador chileno Augusto Pinochet. Y finalmente, vamos a conocer una banda de rock guatemalteca, Bohemia Suburbana, que después de haber visitado por más de una década esta ciudad, sigue encontrando nuevas identidades. Ahora, iniciemos nuestro programa con Carmen Bollosa y Laura Restrepo. ¿Qué tal? Qué gusto verlos de nuevo. Tenemos una invitada de lujo, de la que seguramente ustedes han oído hablar, porque es una autora famosísima que tiene esas raras manos que tienen pocos de nuestro oficio, que consiguen seducir desde la primera línea al lector. Laura Restrepo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura. Encantada, Carmen, con esta invitación. A ver, Laura, yo quisiera que me dijeras cómo has visto tú desde tu ojo de escritora tu diversidad de oficios. Fuiste mediadora política entre la guerrilla colombiana y el presidente Betancourt. Fuiste editora, has sido periodista, novelista, y eres una voz pública. ¿Cómo ves tú a Laura Restrepo viajando entre estos mundos? Carmen, yo siento que es todo parte de lo mismo, ¿no? Bueno, primero, tanto oficio, periodismo, fui profesora primero de colegio, luego de universidad, la política que siempre ha sido una pasión y ahora la escritura, bueno, ahora, desde hace más de 20 años ya, es como todo parte de lo mismo. Yo pienso que a mí me apasiona el ser humano, la gente, y de alguna manera todos estos oficios son puentes hacia el ser humano, ¿no? Una manera de buscarlo, de encontrar sus historias, su sentido de vivir y de devolvérselo de alguna forma a través de historias o de esto que estamos haciendo aquí tú y yo, que es conversando. Yo pienso que es muy fácil combinarlos porque de alguna manera son parte de todo de lo mismo, ¿no? Háblanos un poco de tu novela Delirio, donde tu personaje femenina protagonista está acosada por la locura o cae en la locura, y la novela hace la búsqueda de las razones de su locura. Pues Carmen, tú que eres escritora me podrás decir si no es así lo que te voy a decir, pero yo pienso que todo escritor aspira algún día a asomarse a la locura. Es como una especie de zona oscura, terriblemente inquietante, que está allí al acecho, desde el umbral, como diría Lovecraft, que la mantenemos alejada, pero que de todas maneras la sentimos palpitar, la sentimos respirar. Es una acechanza peligrosa, inquietante, a veces seductora. Y bueno, fíjate, la presencia de la locura ha recorrido las letras casi que a lo largo de toda la modernidad. Fíjate que es bien curioso, pero por ejemplo tanto el Quijote como Hamlet, que serían los dos personajes que por primera vez encarnan lo que es la modernidad, como el primer reflejo del hombre moderno en la literatura. Los dos son locos, o los dos son vistos por sus respectivos autores
como O personajes los que han dos perdido la razón. se comportan como O locos. se comportan como locos, como si de alguna manera también la locura abriera una puerta de libertad. Y algo también para hablar de la locura, por llamarla de esta manera, por no decirle tragedia, de la Colombia actual, ¿o no lo ves tú también De así? la Colombia actual, claro, en Colombia es un sitio donde se da con muy exagerado todo este panorama bastante delirante que se vive en el mundo. Pero yo siento, Carmen, que es un problema bastante más general que el de Colombia, ¿no? Como si Colombia fuera una punta extrema de una experiencia colectiva. Yo lo siento como de pronto como esta vuelta atrás, como una democracia que se deja de querer, empezando por grandes naciones, ¿no? Como gobiernos de grandes naciones que intentan una vuelta atrás y empiezan a desmontar lo que se ha ido construyendo de democracia. Y yo siento que eso genera en todos los terrenos, en el material, en el del espíritu, un desequilibrio muy grande y una dosis de violencia tremenda. Tremendas, que se van comiendo los espacios sociales y los pactos de comportamiento social. Exacto, mínimos. y que penetra inclusive en las relaciones personales. Y la novela lo que cuestiona es eso, ¿no? Hasta qué punto esa locura que hay afuera no permea los muros de tu casa y de tu propia persona. Y de tu vida. Hasta qué punto no siembra una semilla dentro que puede llegar a crecer en determinadas circunstancias, ¿no? Laura, ¿cómo ves tú en este mundo loco a Nueva York? El Nueva York que se vive en español, no New York, que conoces también tú muy bien, pero Nueva York. Pues es una ciudad absolutamente fascinante, Carmen. De alguna manera yo siento que lo que es digamos, esa inclinación de cierto lado de América Latina en contra del resto del mundo, de desprecio del resto del mundo, en Nueva York, en muy buena medida, eso se neutraliza, porque Nueva York es el resto del mundo dentro de los Estados Unidos. Y en esa medida es una especie de isla, ¿no? Una mezcla deliciosa entre lo mejor de los Estados Unidos y el resto del mundo, porque aquí confluimos todos. ¿A dónde estás viviendo ahora, Laura? Fíjate que estoy viviendo a mitad de camino entre mi país, que es Colombia, y el tuyo, que es México. Así que tengo un pie allá y el otro en México. Y bueno, también viajando mucho. Tú sabes que esta profesión de escritores, para bien o para mal, se ha vuelto una profesión transhumante. Así Nos es. la pasamos por todos lados y nos encontramos en todas partes. Y yo digo que ¿por qué no hacemos de una vez un Circo del Sol de puros escritores? Ya que andamos haciendo monerías por todos lados, pues organicémonos. Un Circo del Sol que peleara por la palabra. Fíjate que es una pelea importantísima, porque uno de los grandes damnificados con toda esta locura de la que estamos hablando es la palabra. En la medida en que se empieza a utilizar el lenguaje para designar justamente lo contrario, es decir, cuando se llama ayuda humanitaria lo que es un bombardeo, una invasión, cuando se llama democracia lo que es justamente el desmonte de la democracia para el regreso a una especie de feudalismo aristocrático muy jerarquizado. Como se llama gobierno, hacer negocios privados. Cuando se llama gobierno hacer negocios privados, estás desvirtuando el lenguaje y estás atacando la raíz misma del lenguaje. Y es muy preocupante, ¿no? ¿Qué va a pasar con un lenguaje al que se le ha desgastado, al que se le ha sustraído su significado? Pienso que este oficio nuestro, y volvemos a lo que tú me decías de la pluralidad de los oficios, ser maestro, ser periodista, ser político, escribir, todo tiene que ver con el rescate de esa herramienta humana fundamental que es el lenguaje, sin la cual los seres humanos no nos podemos comunicar, pero tampoco nos podemos comunicar con un lenguaje puesto al servicio del poder, desgastado y deteriorado. O sin sentido. O sin sentido. O sin sentido, o con un sentido que no es un sentido humano. Que no es el sentido real de la palabra. Así es. O sin belleza, que es también una obsesión para los escritores. Por supuesto, porque bueno, ahí volvemos a Platón, pero sin verdad parece no haber belleza, o por lo menos sin la intención auténtica y honesta de buscar la verdad, pues qué belleza puede haber en el engaño, y más aún en el engaño sistemático. Así es. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Si estás interesado en inscribirte en las diferentes opciones de educación superior que CUNY ofrece, las cuales varían desde cursos en las universidades comunitarias hasta un doctorado, contacta a nuestras oficinas en el teléfono 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Se ha dicho que no hay terrorista, dictador,
mafioso o delincuente que duerma tranquilo mientras Baltasar Garzón, la cara legal de España al mundo, siga enderezando entuertos. Candidato al Premio Nobel de la Paz, el juez Garzón ha recibido docenas de doctorados honoris causa e incontables honores de todas partes del mundo. Nos recibió en el Centro Rey Juan Carlos I de España de la Universidad de Nueva York, donde ocupa la Cátedra de Cultura y Civilización Española. Nos habló de su libro Un Mundo Sin Miedo, el caso del dictador chileno Augusto Pinochet, el crimen organizado, el terrorismo, la paz y sus pensamientos sobre el futuro de la juventud. Baltasar, bienvenido a Nueva York. Gracias. Tu libro, Un Mundo Sin Miedo, es tanto una toma de posición como un reflejo de tu vida. Allí hablas de las víctimas, de el crimen organizado, del terrorismo y finalmente de tu esperanza justamente por un mundo sin miedo. ¿Qué te motivó a escribir esta obra? Y nos puedes hablar un poco de ella. Es un poco una deuda que yo tenía conmigo mismo y con mis hijos. El libro es una conversación con mis hijos, a veces en directo, a veces por carta. Y ese ha sido, o quizás fue, el origen del libro, el decirle todas aquellas cosas que tendría que haberles dicho en persona y no pude transmitir, que la honradez, la honestidad, la independencia en el trabajo, la coherencia sobre todo, la solidaridad, la no indiferencia son valores fundamentales en una sociedad. Algunas veces se dicen son valores trasnochados, yo creo que no, que son los valores que permanentemente debemos tener todos, ¿no? Y me guía en mi trabajo, en mi vida, y quise compartir de alguna forma esa parte secreta o esa parte no conocida del juez y de la persona con, bueno, de alguna forma abrirme a toda la sociedad para recibir no tanto apoyo sino las críticas o simplemente las experiencias. Esto en cierto modo o inevitablemente me trae a mí al general Augusto Pinochet, alguien que tenemos en común. Sé por experiencia propia lo difícil y peligroso que es tratar con este individuo. Su orden de detención en Inglaterra en 1998. Sí, 16 de octubre de 1998. Tenemos la fecha exacta. Sí, era un viernes y fue aproximadamente a las 11 menos cuarto o 15 para las 11 de la noche, cuando se produjo la detención. Eso produjo también dos efectos muy importantes. Uno, desde ese instante, ningún violador de los derechos humanos se siente seguro fuera de su país. Yo creo que esa ha sido, creo que das en el clavo, ha sido una gran enseñanza, pero ha sido la enseñanza que recién hace apenas 2 días ha tenido un nuevo eslabón o escenificación en España. El Tribunal Constitucional ha anulado la sentencia del Tribunal Supremo sobre Guatemala que restringía el principio de justicia universal y ha vuelto. Es importante porque justamente el otro efecto del caso Pinochet fue el que probaste que los jueces pueden hacer justicia. Yo creo que eso es importante. En un sistema democrático la división de poderes es importantísima. Yo tengo una anécdota de las tantas. Comentaba yo con el ministro de Asuntos Exteriores de la época, Abel Matutes, después de ya cerrarse el caso, dije, bueno, ¿cómo fue la cosa? Dice, mire, juez, en Chile era incomprensible todo lo que ocurría en este caso, porque no entendían cuando yo les decía, mire, es que en España la justicia es independiente. Pero bueno, ¿cómo es posible? En algún momento a ese juez habrá que pararle y decir, no podemos. El Poder Judicial es independiente. Como Poder Ejecutivo no podemos hacer nada. Cuando llegue el momento de hacer algo, lo haremos, pero a este señor
y al Tribunal de la Audiencia Nacional, que lo avalaba, no se le puede parar. Es decir, es independiente. Esa es la grandeza de la justicia. La palabra paz se está prostituyendo de tanto usarla mal. ¿Podrías explayar un poco acerca de eso? Bueno, yo creo que lo que quise yo decir, y es una de las frases que utilizo en mi último libro, es decir, que hay conceptos que no debería de manoseárseles tanto. Conceptos como el de la paz, el de la solidaridad, el de la tolerancia, cuando muchas veces se recurre a ellos en forma artera o falsa, después el mensaje que se traduce a la sociedad es un mensaje negativo. Y mire, no diga que está luchando por la paz cuando está haciendo una guerra que no tiene sentido, por ejemplo. O no diga que esto es para proteger a los ciudadanos cuando objetivamente usted les está perjudicando. No me engañe más. Haga otro discurso. Pero hay conceptos que yo creo que por el bien de la sociedad, por el bien de los ciudadanos, debemos de tenerlos como muy protegidos, para acudir a ellos solo en los momentos claves, porque si no acaban prostituyéndose. Nadie se va a creer nada de un gobernante cuando aluda a que una campaña determinada es en pro de la paz, cuando vemos que después es todo lo contrario. O cuando en defensa de los ciudadanos se violan los derechos fundamentales de esos ciudadanos. Y ello en pro de la defensa de los mismos. Entonces, quería hacer esa reflexión diciendo, protejamos estos conceptos, estos temas fundamentales para la comunidad humana en general y no los desvirtuemos, no lo desvaloremos de tal forma que nadie crea en ellos, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando el próximo año obtengas el Premio Nobel de la Paz? No creo. El mejor Nobel de la Paz es el que no se da. O sea que lo importante es luchar por aquello que crees. Probablemente las personas o las instituciones que consideraron oportuno concederlos creyeron que la figura de un juez independiente que lucha desde el derecho, por el derecho y para que el derecho tenga una representación como debe en la vida de los ciudadanos, si eso tiene alguna trascendencia en lo que es el fenómeno de la paz. Yo siempre he dicho que la paz es un concepto que se integra por muchos otros, no solamente como oposición a la guerra, sino como Estado de Derecho, como legalidad, como no impunidad, como compromiso, como solidaridad. Entonces, de alguna forma esos son los valores que a mí me han guiado y creo que el Poder Judicial, los jueces tenemos en cualquier país del mundo. Al final, el juez es el último reducto que el ciudadano tiene. En Lehman College, donde enseño, mis estudiantes, como imagino muchos de la juventud de toda parte del planeta, te consideran un nuevo Quijote. ¿Te sorprende esta manifestación de admiración y afecto? Y esto me trae a la memoria, en España un periódico, La Vanguardia de Cataluña, tituló Los Nuevos Quijotes. Y uno de los Nuevos Quijotes me titulaban a mí, ¿no? Bueno, mis estudiantes están en la onda, entonces. El Quijote de la justicia. Entonces, el Quijote, para mí, dentro de la justicia, si con el Quijote lo que queremos significar es ese ideal de luchar contra esos molinos de viento que son el crimen organizado, la droga, el terrorismo, hay que estrellarse contra ellos. Hay que ir con la lanza, hay que penetrarlos, porque aunque parezca que la rueda del molino, las aspas, siguen dando, quedan perjudicadas. Y un eslabón en un engranaje de ese tipo puede hacer estallar el mecanismo. Históricamente eso se ha comprobado. Tú me preguntabas antes por el caso Pinochet. Quizás en 1998 y 1996 antes con las juntas militares argentinas, que es como empezó el caso en España, o Guatemala, como ahora se ha visto con el Tribunal Constitucional, pensaban que eso era irrealizable. Sin embargo, se produjo y se inició
una inercia que hoy día, pues en Argentina, por ejemplo, podemos celebrar que la Corte Suprema haya anulado las leyes de obediencia debida y punto final el día 13 de junio. Entonces, es muy bienvenido. O que haya resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Barrios Altos de Perú, que anule las leyes de amnistía de Perú, del Perú de Fujimori, y que eso haya propiciado toda una inercia de acontecimientos que en definitiva vienen a coincidir en que no está permitido todo. Que nadie asume un poder, aunque sea de facto, para masacrar a los ciudadanos, y que tenemos que decir algo desde la comunidad internacional. En otras palabras, la idea de un mundo sin miedo ya no es una utopía. No, no es una utopía. Además, yo creo que es fundamental que todos los jóvenes, en cada una de sus facetas de la vida, afronten esa vida, ese futuro sin miedo. Si ellos no lo hacen, es decir, si se apocan ante el poder, ante la adversidad, ante lo que les imponen y lo aceptan, estamos muy mal. Voy a hacer una última pregunta. ¿Qué consejo le daría el juez Baltasar Garzón a Baltasar, el esposo y padre, y qué le contestaría el hombre privado? Es complicado, es complicado. ¿Sí? El Baltasar profesional le diría a Baltasar esposo que fuese un poquito más familiar, en el sentido de que le prestara un poco más atención a la familia. Yo tengo la gran suerte de tener una familia muy buena, de tener una mujer, mi esposa, que es una mujer excepcional, que en muchísimas ocasiones ha sido la que ha mantenido la tranquilidad de la casa e incluso el apoyo hacia cualquiera de las acciones que he podido realizar. Siempre hemos encontrado un momento para estar juntos y para hablar con los hijos y decirles que en definitiva aquello que ahora haces es un reflejo de lo que vas a ser en el futuro y que nunca tengas que mirar atrás tapándote los ojos. Lo que le diría la persona privada al profesional es que continuara ejerciendo aquello que tenga que hacer dentro de la profesión o en cualquier ámbito de la vida, siendo coherente en lo que es su vida privada, su vida profesional, porque eso es fundamental para traducirlo a los ciudadanos. Y eso es lo que un poco la persona privada le dice al profesional: lucha por esto, lucha por que esa sociedad sea más coherente, sea más solidaria, sea más tolerante y defienda realmente a sus miembros. ¿Esto es una utopía? Es probable, pero merece la pena luchar por ella. Merece la pena. Baltasar, gracias. Aquí Patricia Lersundi, nos vemos en Nueva York. Aunque el costo para asistir a CUNY es bajo, nuestra universidad ofrece una amplia gama de apoyo financiero. Más del 70% de los estudiantes de nivel licenciatura que estudian de tiempo completo reciben ayuda económica. Para mayor información, llama al 1-800-CUNY-YES o visita nuestro sitio de internet www.cuny.edu. Ando nadando bajo, voy tras de un delfín que cogió un atajo, voy tras de un delfín que siempre me atrajo. Bohemia Suburbana es una banda de rock and roll con música original. Venimos de Guatemala, nos formamos en Guatemala hace 14 años y estamos en nuestra... ¿Cuánto? 13 veces hemos venido a Nueva York en estos 14 años más o menos. Y pues nada, pues nos dedicamos a esto, a viajar, a llevar nuestra música donde podamos y contentos de estar aquí saludando a la gente en Nueva York y a todos los residentes latinos que están acá, viendo cómo es este tiempo moderno. Me imagino que muchos llevan años de no estar en sus casas en Latinoamérica. Y eso sirve para nosotros los músicos también, venir a ver nuestra sangre, nuestra raza, cómo también crece en estas macrociudades, en este estado del imperio, Nueva York. Bohemia tiene 5 discos, hemos grabado 5 álbumes. El primero se llama Sombras en el Jardín,
El segundo se llama 1000 palabras con sus dientes. Luego 1000 palabras salió un disco de remixes que se llama La emergencia de la circunstancia. Luego salió el Sub. Y el disco que actualmente estamos promocionando es el álbum en vivo que se llama Aquí 10 años. Dame algo de reggae. Y creo que el Sub es, a mi criterio, un ensayo más antropológico. Habla mucho de la realidad que se vive en las calles de allá, ¿verdad? Todo empezó con sexo, droga y vino justo cuando el sol dejó de laborar. Soy el clamor campesino, soy el que invadió la ciudad. Un gobernante que fue un mal negociante y no tan popular. Y también nuestra composición no fue tan comprometida al mercado, sino más bien fue un estudio musical de nuestra cultura latinoamericana, mestiza, ecléctica, sincrética. Entonces me imagino que también el público muchas veces espera que una banda solo los haga bailar, ¿verdad? Yo creo que los latinos compartimos una memoria histórica bien complicada. Somos una raza, una mezcla genética muy nueva, la más nueva del planeta, creo yo. Y de plano, en nuestros países también tenemos un desarrollo más inmaduro. Yo lo veo así, no lo veo negativo, sino como un niño. Y de plano es duro, maestro, o sea, esto lo sabemos todos, ¿verdad? Es muy duro crecer en nuestros países. Sí, feliz, me dijo una lombriz. Pero los tiempos cambian. También yo siento que en misma Guatemala, en estos 15 años que llevo de conciencia, han habido cambios para bien. Y de plano necesitamos la plata que están haciendo acá, pues Latinoamérica necesita de sus hijos tarde o temprano. Que tal vez hoy tengas que morir. Y estar acá me imagino que es divertido, uno sacia sus problemas de autoestima, de consumo, de desarrollo. Y muchos latinos están acá y no hubieran podido llegar a ser ni la mitad de lo que son si se hubieran quedado en casa. Sin embargo, ya este dinero y este know-how trasladado a Latinoamérica puede crear un desarrollo muy importante para Latinoamérica, urgente también. Por eso es que motivo a la gente a que regrese y que seamos libres de viajar, ir y venir. Y sí, la patria no se lleva en los zapatos, ¿verdad? La patria se lleva en el corazón. Y el corazón crece donde el cuerpo crece y donde la mente crece también. La globalización es inminente. Creo que no se comprende muy bien por la falta de educación y de información que sucede, ¿no? Creo que vamos a llegar a la globalización porque, como te decía, nuestros genes es la globalización en sí. O sea, aquí tenés en nuestras venas una combinación diferente y única, pero joven todavía, ¿no? Entonces yo creo que ahorita lo que hace falta es que nos conozcamos más entre latinos, saber que somos una comunidad, no que somos países, ¿verdad? Y todavía pelearnos entre nosotros, sino al contrario. Creo que eso va a ser lo que va a rescatar a Latinoamérica.